expresión presupuestaria y por lo tanto los programas tengan una mejor expresión y puedan ejecutarse de buena forma. Así también hay una serie de contratos a bastante largo plazo que muchas veces superan la gestión alcaldicia, que son los contratos que tienen que ver con luminarias, con aseo o con servicios propios del municipio, que también tienen que tener su expresión presupuestaria para que se considere su pago mensual. Además, por definición, los municipios son corporaciones autónomas de derecho público, no es como los ministerios o los servicios públicos que todo su presupuesto lo diseña la Dirección de Presupuesto a través del Ministerio de Hacienda. Acá cada municipio puede definir su estructura presupuestaria, resguardando, ¿no es cierto?, el pago de servicios, pero no tiene que pedir permiso a la Dirección de Presupuesto ni al Ministerio de Desarrollo Social para poder crear un programa nuevo, como sí lo tienen que hacer, por ejemplo, los gobiernos regionales o cualquier servicio público hoy día en nuestro país. Por lo tanto, esa autonomía te da también cierta flexibilidad, pero con la necesidad de tener estrategias claras, sobre todo en materia de ingresos, porque yo puedo querer diseñar muchos programas, pero si los ingresos no están adecuados con ellos, que lo vamos a ver ahora un poco en detalle, no voy a encontrar el ingreso y gasto, ¿no es cierto?, para su ejecución. Por lo tanto, el mejor escenario es que yo tenga mayores ingresos y por lo tanto voy a tener mayor capacidad de respuesta a las necesidades. Ahora, estos ingresos pueden ser ingresos propios, que lo vamos a ver ahora, o ingresos de fuentes externas. Por lo tanto, todo esto se traduce en este instrumento que es el presupuesto municipal, que es la expresión monetaria de todas las actividades que yo digo que voy a hacer, de todos los programas que yo voy a tener como municipio durante el periodo de un año. Pero es importante además que aquí se considere sobre todo toda la gestión interna también del municipio, para su propio funcionamiento, la gestión de vehículos, la mantención de esos vehículos, todo eso tiene que tener una expresión presupuestaria. Y es obligación del alcalde o alcaldesa presentar, la ley establece las fechas y define las fechas para todos estos ámbitos, las fechas en las cuales se tiene que presentar y las fechas de aprobación para el Consejo. Pero dice además la norma que es obligación del alcalde presentar oportunamente y en forma fundada el presupuesto a la aprobación del Consejo. ¿A qué nos referimos en forma fundada? El presupuesto es un documento que se le entrega al Consejo Municipal, en donde no tan solo es una expresión numérica, sino que también un relato de cuáles van a ser, de cuál fue ha sido la ejecución de cierto programa y cómo se va a distribuir, cuál ha sido el impacto de ese programa y posteriormente una expresión financiera. Por lo tanto, yo tengo que presentar, no es que yo llegue, como ha pasado, ¿no es cierto?, hoy día una alcaldesa conocida que llegue y quiera comprar ositos de peluche, ¿no? Porque esos ositos de peluche no tenían una expresión explícita en el presupuesto y por lo tanto no se considera, bueno, ahí además eran recursos de educación, que eso también tiene un límite específico, pero yo no puedo llegar y gastar en lo que quiera, sino que tienen que tener una expresión en el presupuesto y este presupuesto es controlado por el Consejo y aprobado por él. Además, en lo que establece la norma es que en el diseño presupuestario el alcalde o alcaldesa debe ser asesorado por la Secretaría Comunal de Planificación, que es quienes diseñan, están a cargo del diseño de este documento presupuestario, sobre todo por la claridad que tiene esta unidad, este departamento dentro de los municipios, de la postulación de fondos externos y también de las estrategias de desarrollo de inversión que tiene cada comuna. Por lo tanto, la SECPLAN tiene que asegurarse que su plan de inversión esté adecuado y fundado también en esta expresión presupuestaria y además con la colaboración, ¿no es cierto?, de la encargado de Unidad de Administraciones y Finanzas, sobre todo para la gestión de contratos y todo lo que tiene que quedar expresado. Además, se debe incluir en este documento presupuestario que le pasan a los concejales y concejalas cuáles van a ser los proyectos que como municipio yo tengo presentado
a las distintas fuentes de financiamiento externo, sobre todo Subdere, PMU, PMD y al FNDR, al gobierno regional. Por lo tanto, eso también debe quedar explícito y se deben expresar también cuáles van a ser los proyectos que yo pienso presentar durante el año a esos distintos fondos de inversión, dado que ahí de esa forma también el Consejo puede ir haciendo un control durante el año. Por lo tanto, el municipio, el alcalde debe presentar la primera semana de octubre, se empieza a someter a consideración el presupuesto al Consejo Municipal. ¿Y qué es lo que hace el Consejo Municipal? Primero tiene plazo hasta el 15 de diciembre para poder pronunciarse. Entonces, generalmente lo que pasa entre octubre y diciembre es que se constituyen distintas comisiones con concejales, dependiendo, se designan a un par de concejales, puede ser acuerdo de consejo para conformar una comisión presupuestaria que pueda revisar en detalle con los equipos profesionales del municipio el presupuesto, pueda ser explicado en detalle. Pero es importante que el Consejo Municipal no puede aumentar gastos en la propuesta del alcalde, solo puede disminuirlos o modificar su distribución, pero no puede aumentar en ninguno de los ítems. Debe además aprobar, deben velar que se atiendan los gastos previstos, o sea, que todo lo que yo digo que voy a hacer tenga esta expresión presupuestaria, y solo prueban, y es importante que estos presupuestos también estén asociados a distintas metas de gestión. Desde hace unos años los municipios cuentan con el PMGM, que es el símil que ocurre hoy día en el sector público, que son las metas PMG. Por lo tanto, hoy día en los municipios también hay una expresión de metas, si bien no le tienen que rendir el cumplimiento de esas metas a un externo, sí tienen cumplimientos de metas internas que es necesario que se cumplan para obtener ciertos bonos. Por lo tanto, también es importante que y también se puedan asociar ejecuciones presupuestarias con las distintas metas asociadas a incentivos, también para poder velar por su adecuado cumplimiento. Y como ya decía, se debe pronunciar antes del 15 de diciembre en una sesión de consejo, ya que el presupuesto siguiente empieza a regir el 1 de enero del año siguiente. Y una vez aprobado este presupuesto, se promulga un decreto alcaldicio para que comience a regir. Ahora, ¿quién controla después adentro del municipio este gasto de presupuestario? El control jerárquico y el primer responsable es el alcalde o alcaldesa, pero además también existe una dirección de control que cumple la función de controlar la ejecución financiera y presupuestaria y debe advertir déficit, deudas, demandas. Yo muchas veces, no sé si han escuchado, que inflaron el presupuesto o pusieron más o hicieron una proyección errónea de ingresos, porque así como el presupuesto tiene una expresión de gasto, también tiene una expresión de ingresos, que vamos a ver ahora de dónde vienen esos ingresos, pero es importante que si yo vengo teniendo una cierta cantidad de ingresos durante el tiempo, no llegue y ponga un presupuesto que esos ingresos tengan una expresión mucho mayor, porque no va a ser así necesariamente. Por lo tanto, ese tipo de cosas lo tiene que controlar la dirección de control. Si es que yo hice una sobreestimación de ingreso, para poder financiar todos los gastos que dije y después lo voy arreglando en el camino durante el año. Eso es súper importante. Por ejemplo, si yo durante todos los últimos 5 años vengo recibiendo ingresos municipales por concepto de patente de 100, no puedo poner de un año a otro que voy a recibir ingresos municipales de 200 por concepto de patentes municipales si el campo vehicular de la comuna no ha cambiado estrepitosamente. Y esas son cosas que se deben vigilar y se deben resguardar en el control de la estimación de ingresos, como para poner un ejemplo. Además, se debe resguardar muchas veces, hay que hacer ajustes presupuestarios durante el año, sobre todo asociados a demandas judiciales. Existe mucho hoy día dentro de los funcionarios municipales el autodespido o poder demandar, ¿no es cierto?, al municipio, sobre todo los funcionarios honorarios, por no pago de previsiones, etcétera, o cualquier tipo de demanda que tenga el municipio por no prestación de servicio, las personas que a veces tienen un accidente en la calle
y demandar al municipio porque se cayó en un hoyo. Todo ese tipo de demandas que pasan durante el año, también como no se puede estimar cuánto van a ser las costas que va a tener que pagar el municipio, es importante también que se considere un monto estimado en el presupuesto y de ahí, dependiendo de lo que vaya ocurriendo en el año, se van haciendo los ajustes presupuestarios necesarios. Y además a la dirección de SECPLAN le corresponde evaluar el cumplimiento de los planes y proyectos. O sea, si yo dije que durante el año voy a hacer 4 plazas nuevas, eso tiene que tener la expresión presupuestaria, pero además un monitoreo de cumplimiento, dado que si yo quiero lograr aquello, para lograr la ejecución presupuestaria tengo que tener claridad de los tiempos que implican las licitaciones, de los tiempos que implica el diseño de base, de los tiempos que implican las discusiones con el Consejo Municipal, para lograr que esa ejecución y ese gasto se ejecute durante el año. Ahora, ¿de dónde vienen los recursos? Ya decíamos, los recursos pueden venir de fuentes propias o de fuentes externas. Las fuentes propias suelen ser la mayor fuente de financiamiento de los ingresos del municipio, porque luego se distribuyen. Ahora les voy a mostrar cómo. Y esto se incluye en el Fondo Común Municipal y en los ingresos propios permanentes que tiene cada municipio. Y además vamos a verlos en detalle ahora, los ingresos propios, pero además están los ingresos externos, de ahí la necesidad de tener buenos equipos en las direcciones de SECPLAN, de poder contar con, si yo tengo la capacidad de tener dentro de un equipo de SECPLAN, por ejemplo, arquitectos, ingenieros, que me permitan hacer todo el diseño de un proyecto y no tener que postular el diseño a un fondo externo, me ahorro 3 años de inversión. Por lo tanto, puede ser una buena decisión municipal aumentar el presupuesto en recursos humanos para la dirección de SECPLAN, para contar con los profesionales necesarios, porque eso me va a ahorrar una cantidad de tiempo y de recursos importante para la gestión y el cumplimiento de la inversión. Sobre todo porque hoy día las fuentes de financiamiento de inversión externa, como es el FNDR o los programas de mejoramiento de barrio, programas de mejoramiento urbano y equipamiento, los PMU o PMB, requieren de un cierto diseño más profesional que es necesario que hoy día también los municipios cuenten. Y además tenemos que cuando los municipios rurales o muchas veces tienen bajos recursos, existen también fuentes de financiamiento en la subdere para poder postular a asistencias técnicas y que te entreguen recursos para poder contratar estos profesionales y que te puedan diseñar este tipo de programas y proyectos para presentarlos a los distintos fondos externos. Hoy día un presupuesto municipal puede duplicarse con fondos externos si tienes una buena gestión adecuada y una buena gestión municipal. Por lo tanto, de ahí la importancia también de contar con buenos equipos y que esos equipos cuenten con las competencias profesionales para poder ahorrarse tiempo. Ahora, ¿de dónde vienen los ingresos propios municipales? ¿Cómo yo construyo el presupuesto y digo de dónde voy a componer los millones que digo que son? Primero, de las patentes municipales. Las patentes, por eso hay comunas en nuestro país y en las distintas regiones que tienen zonas de expresión más de industria, que pagan muchas patentes. De ahí también toda la discusión, ¿no es cierto?, de dónde las grandes empresas pagan su patente, que muchas veces tienen las fábricas o las bodegas en comunas vulnerables, pero pagan su patente en la oficina, ¿no es cierto?, de la comuna de mayores ingresos. Por lo tanto, es importante también que la oficina de patentes municipales esté al día con la gestión para poder hacer un cobro eficiente y correcto de este tipo de patentes y poder tener un mayor número de ingresos. Las comunas mineras, las patentes mineras, aquí ya les voy a un bonus track que tenemos al final respecto al proceso del royalty que se está llevando a cabo durante estos meses para los municipios. Están las patentes mineras, las patentes acuícolas o geotérmicas, que esos pagan además impuestos adicionales. Están además los derechos municipales que se pagan por los distintos servicios, por el retiro de escombros, o a veces los municipios te cobran dependiendo si puedes hacer poda adentro de espacios privados, etcétera. Las licencias de conducir también es parte de los derechos, de los ingresos por derechos municipales
Y de ahí, por ejemplo, la necesidad de que yo cuente con un sistema eficiente de gestión de licencias de conducir puede hacer una gran diferencia en el número de ingresos que yo pueda tener por esa vía. Los derechos de aseo, sin duda, ahí va a depender, ¿no es cierto? Hay muchas excepciones, por lo tanto, va a depender del trato que tenga cada uno de los municipios y del territorio en cual sea, por lo tanto, mientras mayor vulnerabilidad, menos derechos de aseo se pagan. Por permiso de circulación, vemos las tremendas campañas que hacen los municipios para poder atraer que los permisos de circulación se paguen en sus municipios, porque esto sin duda es una fuente importante de ingresos. Los impuestos territoriales, que son los impuestos a los bienes raíces, los impuestos a casinos de juego, las comunas como San Francisco de Mostazal, o las comunas que tienen, por poner un ejemplo, o las comunas que tienen un casino, Viña del Mar, reciben también una alta cantidad de ingresos por el impuesto al casino. Y las rentas de propiedades, las multas e intereses, también los municipios pueden generar, arrendar sus activos financieros, y además por el pago de multa, ya sea por distintas cosas que se establecen en distintas ordenanzas, que ellos establezcan multas asociadas, también eso es considerado dentro de los ingresos municipales. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo todos estos ingresos? ¿Cómo se determina cuánto recibe cada municipio? De todos estos ingresos, el 35% se distribuye de la siguiente forma. El 35% son los ingresos propios permanentes de tu propio presupuesto, que se quedan de tu propio presupuesto. Y esto va a considerar la cantidad de población que tiene cada comuna, y por lo tanto de eso va a depender el ingreso propio permanente que genere. Un 10% se distribuye de acuerdo al nivel de pobreza de cada comuna, de acuerdo a la encuesta CACEN y los datos que entrega el INE. Por lo tanto, en este ranking de pobreza también se establece, por lo tanto, por eso se dice que es es un ingreso de equidad, un impuesto de equidad territorial, porque se determina por el nivel de pobreza, también las comunas más pobres reciben más. Un 25% se distribuye en partes iguales para todos los municipios del país. Un 30% dependiendo del número de predios exentos de pagos de contribuciones. Por lo tanto, todo esto se conjuga en este fondo común municipal y se distribuye se va de vuelta a cada uno de los municipios de acuerdo a esta distribución. Y esto es mi estimación, o sea, y esto es lo que constituye en gran parte, o sea, esto es lo que constituye mi presupuesto de ingreso en el presupuesto municipal. Y por lo tanto, de acuerdo a estas estimaciones, es como yo tengo que hacer mi proyección de gasto y la cantidad de programas o proyectos o inversión que yo pueda proyectar año a año. Pero hay algo importante que ocurrió en el último tiempo, que es una iniciativa apoyada por el gobierno del presidente Boric, que es el royalty minero, que hoy día casi la mayoría, 307 comunas de nuestro país van a recibir ingresos por esta vía, que ya lo están recibiendo, y establece esta modificación de impuestos que las grandes empresas mineras tienen que hacer una distribución de mayores recursos tanto a los gobiernos regionales como a los municipios de todo el país. Y por eso que estas 307 comunas van a recibir cerca de 93.000 millones de pesos, y lo harán en los llamados fondos puente, que ahí les voy a explicar muy cortito, que yo hago una estimación y lo voy entregando al presupuesto de cada una de las comunas para que esto se sume a los ingresos municipales. Por lo tanto, durante este mes, el mes pasado, estuvieron ingresando el primer fondo puente al presupuesto de las 307 comunas, y eso implica que en cada consejo municipal tiene que haber pasado o va a pasar en el próximo tiempo una modificación presupuestaria por mayores ingresos, en donde yo voy a incorporar esto al presupuesto municipal y por lo tanto tiene que tener también una expresión en sus gastos, y por lo tanto me va a permitir poder crear nuevas cosas. Ahí les voy a contar un poco en qué se puede gastar. Por lo tanto, estos recursos de este royalty, se crea un fondo de equidad territorial que lo que hace es buscar disminuir la brecha entre estas más de 300 comunas, y por lo tanto también le entrega más a las comunas que tienen menos ingresos, entrega más a las comunas que tienen más mineras, y por lo tanto eso produce factores externos más negativos.
como esto, como que lo que dice la ley, dice que los recursos del royalty que reciben los municipios son de libre disposición, por lo tanto yo puedo usarlo para crear nuevos programas, para poder aumentar beneficios, para entregar beneficios sociales directos a la comunidad, para hacer inversión directa. Lo que sí no pueden utilizarse para el pago de deudas municipales, pero sí para crear nuevas inversiones, etcétera, y su uso será determinado tanto por el alcalde en acuerdo del Consejo Municipal. Por lo tanto, de ahí la necesidad de estar atento de estos procesos, porque no estamos hablando de pocos recursos. Aquí puse un cuadrito de 2 regiones, de Arica y Parinacota y de Tarapacá, un poco cuánto recibe la comuna, por ejemplo, de Arica, va a recibir 657 millones adicionales a su presupuesto, y la comuna y comunas como Pica, por ejemplo, va a recibir 139 millones por este Fondo de Equidad Territorial, y por el Fondo Común Minero, por tener minas en su comuna, va a recibir 249 millones adicionales, con un total de 388 millones adicionales. Eso, yo no tengo a mano el dato del presupuesto de la comuna de Pica, pero me imagino que será cercano, será un aporte significativo a su gestión presupuestaria. Por lo tanto, eso debiese traducirse en amplios niveles de desarrollo posterior. Por lo tanto, de ahí un dato importante para que puedan estar alerta en qué se gastan y cómo se gastan estos recursos. Eh, Ahora le paso el turno a Bastián. Muchas gracias, Evelyn. Bastián. Gracias, Mauricio. Bueno, siguiendo las instrucciones del moderador, me presento, Bastián Yul, administrador municipal, hoy día de la Municipalidad de San Joaquín, administrador público del USACH, máster en políticas públicas, y anteriormente estuve trabajando en la Comisión de Integridad Pública del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, así que estos son justamente temas que me interesan harto, que tienen que ver con buen gobierno, probidad, transparencia, integridad, gobierno abierto y control de corrupción. Lo primero es saludar a todos los compañeros y compañeras que están interesados en ser candidatos y candidatas, a los equipos que también se están perfeccionando en estas materias, porque el desafío es importante para enfrentar las próximas elecciones municipales. Así que el Instituto Igualdad, que está organizando esta conversación junto con la FES, junto con la Dirección Regional Metropolitana, es fundamental que nosotros podamos entregar la mayor cantidad de herramientas, y si es que aquí no bastan, bueno, estamos a disposición ahí para que podamos ir colaborando con ustedes. Solo relevar de la EVE, lo que dijo la EVE, hablar de gastos sin hablar de ingresos también es algo que como socialistas debemos incorporar, ¿ya? Para que le demos sostenibilidad y sustentabilidad a nuestras instituciones públicas, sobre todo los municipios que tienen un rol de recaudación y de gasto. Es fundamental que hablemos de ingresos y que estimulemos los ingresos al interior de nuestro municipio, porque mientras más ingresos tengamos, mayores transferencias, mayores aportes, mayor infraestructura pública podemos desarrollar en nuestros territorios. Pasemos la lámina. Eso, ¿por qué esta agenda? Lo primero es importante. Esta agenda es relevante en primer lugar porque, bueno, hay una orientación internacional que tiene que ver con lo ODS, el objetivo número 16, que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas, se vincula directamente con el control de la corrupción en las instituciones del Estado. Pero además ideológicamente es contraintuitivo que nosotros estemos promoviendo o aceptando cualquier fenómeno de corrupción, porque se supone que aquí estamos no solamente en una clase de ética, sino que estamos en una exposición desde la perspectiva socialista, y aquellos que no hemos declarado socialistas, bueno, tendremos alguna contradicción con la capitalización individual, y más con la capitalización individual a costa de las personas más pobres de nuestro país. Entonces, si nosotros le robamos un peso al Estado, le estamos robando un peso a las transferencias de las personas más vulnerables y más pobres de nuestra patria. Y en ese sentido, por cierto, que este es un desafío que como socialistas tenemos que los socialistas tenemos que abordar, puesto que las crisis de las democracias, las crisis de las instituciones públicas también en parte pasan por los fenómenos de corrupción que están ocurriendo en las distintas instituciones del Estado, y en eso los municipios y los gobiernos regionales, por cierto, que no han estado ajenos, ¿ya? Dato importante, sí, de la causa, con esto no quiero desmerecerlo, pero quiero que lo utilicemos de buena manera.
el 94% de los recursos que se han mal utilizado por fenómenos de corrupción en los municipios en general son en municipios de derecha. ¿Ya? Y eso igual es un factor relevante, y el 87% son en municipios de la UDI. Eso en términos de magnitud. Por lo tanto, nosotros también tenemos que sentirnos bastante empoderados en esta agenda de que, si bien hemos tenido casos de corrupción, tenemos que salir con mucha fuerza a decir que el Partido Socialista, el arco progresista, está absolutamente comprometido con una agenda en materia de probidad, de confianza y de robustamiento de las instituciones públicas, que es mejorar la calidad del Estado. ¿Sobre qué se ha hecho en temas de control de corrupción? Lo primero, tenemos la Ley de Probidad Pública del año 99, luego tenemos el Sistema de Alta Dirección Pública del año 2003, tenemos la Ley de Compras Públicas del año 2003, tenemos la Ley de Transparencia del año 2008, la Ley de Participación Ciudadana del año 2011, la Ley del Lobby del año 2014 y la Ley de Probidad Pública del año 2016. Y hace poquito, a efectos de los municipios, bueno, y también de los gobiernos regionales, hay un dictamen de la Contraloría General de la República desde el año 2021, donde asimila todas las obligaciones en materia de ley de transparencia, ley del lobby, ley de probidad pública y ley de procedimiento administrativo a las corporaciones municipales y a las corporaciones de los gobiernos regionales. Por cierto, por lo tanto, hoy día también las corporaciones municipales deben verse afectas a los procesos de contratación pública, al igual que lo hace un municipio. Ya hoy día no podemos estar eximiendo a las corporaciones de este tipo de obligaciones, pues el dictamen de la Contraloría General de la República, a pesar de que incluso se hizo un recurso de apelación a la Contraloría, la Contraloría insistió en esta instrucción, por lo tanto hoy día las corporaciones también se encuentran afectadas a este tipo de obligaciones. Bye. Eso. Lo primero es la ley de compras públicas. Quiero hablar en general. Lo que hace regular que el mercado se encuentre lo más transparente posible al momento de adquirir ciertos bienes o servicios. Eso es lo que hay que entender en términos de principio. Todas las personas deben tener, o cualquier empresa debe tener la posibilidad de ofertarle al Estado. Y no son las autoridades de turno las que van a determinar qué oferentes son las que le van a prestar servicio a este Estado. En este caso, los municipios o los gobiernos regionales, que son las elecciones próximas que nos toca enfrentar. En eso, la ley de compras públicas crea el mercado público, que es una plataforma, que todo el mundo puede ingresar, que todo el mundo puede mirar, que ustedes pueden poner un código y pueden conocer todas las licitaciones del municipio que se pueden ejecutar, y se arma una institucionalidad que es Chile Compra, que es la dirección que administra este portal. Tenemos distintos mecanismos de compra dentro del Estado. Tenemos las licitaciones públicas en general, que son las que son de mayor magnitud. Tenemos los tratos directos, que también están permitidos, pero tienen causales específicas. Por ejemplo, si yo tengo licitado, no sé, un contrato de baños químicos y el día de mañana el contrato de baños químicos que yo pongo en la feria llega y me corta el servicio y la empresa me dice, sé que ya no puedo llevar más tus baños químicos, bueno, yo tengo una posibilidad de hacer un trato directo por una excepción, que era un imprevisto que esto pudiese ocurrir, y yo hago un trato directo de baños químicos en un lugar en particular, ¿ya? Los tratos directos no son ilegales, no son una falta a los procesos de contrataciones públicas, pero deben estar debidamente justificados este tipo de situaciones, ¿ya? Las compras ágiles también se está tramitando una ley donde va a aumentar el monto de compras ágiles, hoy día hasta las 30 UTM, las compras ágiles, que son mecanismos de compra rápido, de aquellos montos menores que se pueden realizar a través del Estado, y por cierto que hay ciertas causales específicas que avalan lo que yo les señalaba anteriormente, que tiene que ver con los tratos directos. Y también está el convenio marco en general, que son empresas que adscriben a un valor en específico en el mercado público y que uno puede ir comprando de forma permanente a ese valor que ellos ofertaron, como por ejemplo los vales de gas, ya una cuestión tan clásica en los municipios. Bueno, en convenio marco uno encuentra Talipigas, Tagasco, hay distintas empresas, y ellos tienen ofertado el valor del gas todos los días que uno puede comprar, y así uno no hace un proceso licitatorio, sino que puede comprar por convenio marco a un valor que públicamente está ofertado. Eso es lo primero en términos de control de corrupción. Lo segundo, que tiene que ver con el acceso a información pública. Toda la información que genere el Estado se entiende como información pública, ¿ya? Y esto está regulado en el artículo 8 de la Constitución de la Ley de la República, que aún mantenemos después de intentos, y el artículo número 5 de la Ley 20.285,
que también señala, por tanto, que toda la información que se genere de forma directa o indirecta por parte de presupuestos públicos, y no solamente aquello que sea hecho por las instituciones públicas, sino que todo lo que sea elaborado con presupuestos públicos es información pública. Por tanto, debemos ponerla a disposición, ya sea por una permanencia de esta información o por una solicitud de acceso a información pública que se llama la transparencia pasiva, ¿ya? ¿Por qué esta ley regula o sea, controla la corrupción? Porque en la medida que nosotros somos capaces de mostrar información, bueno, también nos autorregulamos nuestro propio comportamiento. Por eso que la información en materia de transparencia o las políticas en materia de transparencia son tan fundamentales porque generan desarrollo de accountability y rendición de cuentas necesaria por parte de las autoridades hacia la ciudadanía, aunque eso no signifique coartar nuestras propias capacidades de tomar decisiones y de entregar ciertas cuotas de poder a la ciudadanía. En ese sentido, en la transparencia activa, que es lo primero que yo les decía, voy a pasar rápidamente con esto, tenemos que tener publicado nuestra estructura orgánica, los sueldos, los actas de resoluciones fundadas, los mecanismos de participación, el presupuesto tiene que estar publicado, que es justamente lo que la EVE señalaba, los resultados de la auditoría y distintos tipos de información. Todas las compras públicas que se desarrollan por el mercado de compras públicas deben estar permanentemente publicadas en las páginas de transparencia de cada municipio. Todo municipio debe tener en su página web un banner de transparencia activa y ahí ustedes se pueden meter y conocer los sueldos, las compras, el organigrama, las funciones y todo tipo de información que define la ley. Y luego tenemos en la siguiente lámina lo de la transparencia pasiva que yo les señalaba, que son las solicitudes, el acceso a información pública, que es que cualquier ciudadano puede preguntar lo que estime que quiera conocer de su municipio, de su gobierno regional, del gobierno central o de cualquier institución que se encuentre regulada por la ley de transparencia. ¿Ya? Eso en general sobre la ley de transparencia. Luego tenemos la ley del lobby, que vino a regular algo que no estaba regulado. Hacemos la siguiente presentación, que es, nosotros teníamos la ley de transparencia, quienes tomaban las decisiones, cómo se gastaba el dinero, eso te lo mostraba, pero quienes influían sobre las decisiones que se estaban tomando y sobre qué materia se influía dentro de la administración del Estado, en definitiva no estaba cubierto. Y esta ley aparece posterior a la tramitación legislativa de la ley de transparencia y viene a ser una especie como de cumplimiento. Y responde en definitiva a dos grandes preguntas, que son quiénes influyen en las decisiones y sobre qué materia se está influyendo dentro del Estado. Siguiente lámina. ¿Quiénes están afectos a esta ley en términos de cumplimiento? Todos los concejales, todos los alcaldes, todos los consejeros regionales, todos los directores de obras, todos los secretarios municipales y además todas las personas que el jefe de servicio determine que debiesen estar afectos. Es decir, un alcalde, en mi caso, por ejemplo, lo que voy a contar el caso de San Joaquín, un alcalde determinó que todos sus directores están afectos a la ley del lobby. ¿Qué significa estar afecto a la ley del lobby? Que tengo que dar el cumplimiento a la ley. ¿Qué es lo que me exige la ley? Siguiente página. Me exige que yo tengo que publicar todas las audiencias que yo sostenga y que sean personas que quieran influir sobre mis decisiones a partir de mis decisiones públicas, ¿ya? Ahí, Joana, parece que alguien está rayando la presentación y va haciendo como dibujitos, parece, hay como un color azul ahí que se va, no, que se va, Sí, se va es moviendo. Joana. Sí, detengo un segundo, Sebastián. Hay una compañera que está acá, que es Joana, que algo está haciendo con su Márquez, que está haciendo con su lápiz o algo, ¿ya? Sí, Entonces le pedimos alguien que como no que... mueva el mouse si está trabajando porque está rayando un poco más la presentación. Está haciendo desde hace un ratito, entonces ya que pueda tener Sí, esa función. Así que bueno, eso, ahora... Sebastián. ¿Qué se entiende por una audiencia? ¿Qué se entiende por una audiencia de lobby, en definitiva? Se entiende que uno tiene que ser presencial o por videoconferencia. Las llamadas por WhatsApp, los teléfonos, esas cosas no se entienden como audiencias de lobby, ¿ya? Y tiene que ser desde un sujeto activo hacia un sujeto pasivo. ¿Qué es un sujeto activo? Son los que nosotros entendemos como lobistas o gestores de intereses particulares, que pueden ser las juntas de vecinos, que pueden ser empresas, pueden ser centros de estudio incluso, que quieren aportar en el debate en particular de alguna decisión pública que quiera tomar un alcalde, un administrador municipal, un director de obra, un Dideco, bueno, si es que el Dideco fue nombrado por el alcalde, y quiere influir sobre alguna decisión de un sujeto pasivo. Bueno, eso tiene que estar publicado en la plataforma, permanentemente publicado,
Y para eso existe una plataforma, que es la plataforma de ley del lobby, y que cualquier vecino puede solicitar una audiencia a su alcalde, a su concejal, a sus consejeros regionales, para que los atiendan y puedan ustedes influir en su legítimo derecho de influir sobre decisiones de autoridades públicas. Y si es que ustedes llegan a ser autoridades públicas, bueno, tienen que evaluar si es que efectivamente ustedes van a aceptar o no esas influencias. No es obligación aceptar las audiencias públicas, pero en caso de que ustedes las acepten, sí tienen la obligación de publicarlas. Esta no es una ley que obligue a las autoridades públicas a aceptar las reuniones, pero sí es una ley que obliga a transparentar las reuniones en caso de que las hayan sostenido. Además de esto, tienen que, por obligación, publicar todos los viajes y todos los donativos que se reciben en el ejercicio de sus funciones. Los donativos que reciben en el caso de un cumpleaños, por cierto que no se publican porque no es en el ejercicio de sus funciones, sino que porque es su cumpleaños. Pero si uno va a un seminario y le regalan un lápiz, bueno, ese lápiz tiene que estar publicado en el listado de donativos que un concejal, un alcalde, o en mi caso, por ejemplo, como administrador municipal, yo recibí por parte de alguna organización. Lo mismo los viajes que yo desarrolle en el ejercicio de mis funciones, no así mis vacaciones, pero sí aquellos viajes que, por ejemplo, voy a una asamblea de la Asociación Chilena de Municipalidades, bueno, yo tengo que publicar ese viaje y ese viaje tiene que quedar registrado en la plataforma de lobby. Siguiente página. Otra normativa de la Ley de Probidad Pública, y pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué es la probidad pública? Esto es lo primero que hay que entender, que es el desempeño honesto y lealmente del cargo, actuando de manera recta, honesta, eficiente, eficaz y apegada a la legalidad. Esto es un concepto es muy poco utilizado y me voy a quedar solamente en un concepto que tiene que ver con honesta y eficiente, ¿ya? Y aquí, como izquierda, tenemos un desafío que es que hay que hacer más eficiente el Estado. Para tener más Estado, tenemos que hacer que el Estado sea más eficiente. Y también tiene que ver con probidad pública eso. Preeminencia del interés general por sobre el particular, es decir, yo siempre me abstengo de mis intereses particulares por sobre los intereses generales. Eso siempre es lo que manda el interés general de la nación, o de mi comuna o de mi territorio. Y una conducta intachable de los funcionarios públicos en todos los aspectos de su vida. La calidad de funcionario público, la calidad de concejal, la calidad de alcalde no se quita por yo poner el dedo o no se quita por estar en un día hábil o un día inhábil. Mi conducta debe ser intachable de forma permanente y por consiguiente las políticas de probidad y las políticas de control de corrupción son tan relevantes para la recuperación de la confianza pública. Pongo solamente un ejemplo banal: si alguien chocara por estar en estado de ebriedad, bueno, eso es un delito, a pesar de que fuese un día fin de semana, la persona podría ser perfectamente vinculada o cesado de su cargo por tener una falta de esas características, a pesar de que no sea en el ejercicio de su cargo, finalmente, que choca en un estado de ebriedad. Ya, por eso es que es tan importante mantener una conducta intachable en todos los aspectos de nuestra vida. Siguiente plataforma. ¿Cuáles son hechos como ejemplificadores que contravienen los principios de la probidad, es decir, que los vulneran? ¿Qué no es propiedad pública? Uno, usar en beneficio propio la información reservada o privilegiada que tiene acceso a partir de las funciones que uno cumple. Hacer valer indebidamente una posición funcionaria para poder presionar o conseguir un beneficio directo para mí o algún familiar o algún amigo. Emplear sobre cualquier persona dinero o bienes de la institución en provecho propio de terceros, ¿ya? Ocupar el tiempo de la jornada laboral de mi trabajo para acciones que son particulares, propias, personales, o para la acción política, ¿ya? También. Solicitar, prometer o aceptar en razón del cargo, a no ser que sea concejal o alcalde. Por cierto que esto, sus acciones son políticas en sí mismos. Aquí yo estoy hablando en calidad de funcionarios públicos cuando vulneran. Los alcaldes y concejales no se entienden como funcionarios públicos, sino que como autoridades. Solicitar, prometer o aceptar en razón de un cargo, donativo, ventaja o privilegio. Estamos hablando de cohecho o soborno. Intervenir en razón de función en asuntos que tengan intereses particulares, hijos, cónyuge o parientes, es decir, vulnerar cualquier tipo de conflicto de interés, o el delito que se entiende como conflicto de interés. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño del cargo y efectuar denuncias afirmando tener fundamentos de los cuales se constatara su falsedad. Hace poco hay una polémica en distintos medios y bueno, si uno ejecuta una acción de denuncia frente a alguna persona o alguna autoridad pública y esto se comprobara que también eso es falso, también eso es una falta de la propiedad. ¿Ya? Para que se entienda también cuando uno hace algún tipo de pronunciamiento tan severo
en torno a la ocurrencia de algún delito, bueno, esto también puede tener una complejidad en cuanto a una falta de la probidad. Siguiente. ¿Qué regula la ley de probidad pública? Pasemos a siguiente lámina. Uno, regula la elaboración de declaraciones de patrimonio e intereses. Lo otro, un mandato especial de administración de bienes. Y lo otro, una asignación obligatoria en casos calificados. Lo que en su mayoría todos y todas van a tener que realizar, concejales, concejalas, alcaldes, y si hay acá equipos que posteriormente vayan a ser directivos municipales, son las declaraciones de patrimonio e intereses. Y esto lo que busca es evitar el enriquecimiento ilícito y prevenir los conflictos de interés que cada uno de nosotros puede tener, que es natural. O sea, nadie nace puro, santo, sin ningún interés, ni tampoco sin ningún patrimonio. Lo que busca la ley es que nosotros podamos comunicar nuestro patrimonio para que al término de nuestros mandatos haya un patrimonio acorde a los ingresos que una vez que tuvimos en nuestro cargo sostuvimos. Si es que uno ingresó, no sé, con una casa de 100 millones de pesos y al término de mi mandato era un concejal que ganaba 900.000 pesos, terminó con una casa de 1.500 millones de pesos, bueno, por cierto que ahí pareciera que hubiese algo raro. Entonces, lo que buscan este tipo de mecanismos al transparentar el patrimonio de las autoridades públicas es que también se pueda evidenciar y ejecutar algún mecanismo de control para que los patrimonios no crezcan de forma desmedida ni por vías ilegales, que por cierto son las situaciones de corrupción al interior del Estado. Sobre sospechoso, diría el Bombo Fica, por cierto, como dice Javier en el chat. Sobre el mandato especial de administración de bienes y enajenación obligatoria en casos calificados, el mandato especial de administración de bienes es lo que nosotros conocíamos antes como fideicomiso ciego, ¿ya? No creo que aquí tengamos accionistas, la verdad, en este conversatorio, ni con grandes patrimonios, así que no me voy a extender en esto, ni tampoco en enajenación obligatoria en casos calificados, porque aquí estamos hablando de patrimonios por sobre los miles de millones de pesos, y la verdad es que en estos dos casos, yo creo que a los compañeros y compañeras que están en este conversatorio, no creo que les aplique esta legislación. Así que pasemos adelante en esto. Sigue adelante, Ide, que justamente lo que hablé, que lo que era un conflicto de interés. Dale nomás, para no extenderme tanto. Dale nomás, evitar el enriquecimiento ilícito, que es lo que les señalaba. Acá, bueno, están los funcionarios que están obligados justamente a hacer sus declaraciones de patrimonio e intereses, son los alcaldes, son los concejales, los consejeros regionales, los funcionarios hasta el tercer nivel jerárquico de toda institución pública, ¿ya? Es decir, en un municipio, el alcalde, el administrador municipal y todo su cuerpo directivo. Todas las personas que cumplen funciones fiscalizadoras también por obligación deben realizar sus declaraciones de patrimonio e intereses. Todas las personas que cumplan funciones fiscalizadoras. Y además, todas las personas en calidad de honorario que tengan el mismo sueldo que alguien hasta el tercer nivel jerárquico, es decir, un honorario que gane 3 millones de pesos y un directivo gana 3 millones de pesos, bueno, este honorario también se encuentra obligado a hacer su declaración de patrimonio e intereses. Eso lo establece la ley, es una obligación, y si es que esta persona no lo hace, puede ser sancionada y también destituida de su cargo. Ustedes, si quieren algún día mirar las declaraciones de patrimonio e intereses de todo el mundo, hay una página muy amigable que se llama declaracionjurada.cl, que todos los funcionarios públicos ingresamos ahí y nos metemos y hacemos nuestras declaraciones de patrimonio e intereses, pero también sirve para poder mirar las declaraciones de patrimonio e intereses de quienes que vayan a desafiar, por ejemplo, a la derecha. Yo le pegaría una miradita a las declaraciones de patrimonio e intereses de las comunas, de los alcaldes o de los concejales de aquellas comunas donde vamos a ir a disputar en estas próximas elecciones municipales. Siguiente. Y por último, en términos de iniciativas públicas, yo quiero detenerme acá con gobierno abierto, quiero mostrarles, o sea, quiero solamente señalarles una iniciativa que en particular en San Joaquín ejecutamos. Entonces, si se meten a www.sanjoaquin.cl, van a meterse y va a aparecer un banner donde van a ver presupuesto en línea y ejecución programática en línea. ¿Y por qué lo menciono? Porque con esto, eso tiene que ver con gobierno abierto. ¿Cómo somos capaces de mostrar más información de la que la ley nos exige para poder disponibilizarla a la ciudadanía utilizando tecnologías de la información y además incorporando a la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas? ¿Y por qué esto lo pongo como un punto central? Porque esto es un punto que puede ser un elemento muy diferenciador en nuestras candidaturas del arco progresista. Porque nosotros no tenemos nada que ocultar, compañeros y compañeras.
absolutamente nada que ocultar. Entonces, mientras más información entreguemos, mayor confianza pública vamos a otorgar y mayor preponderancia van a tener nuestros candidatos y nuestros electores a votar por nosotros. En ese sentido, si nosotros garantizamos el acceso a la información pública, transparentamos información, participamos en conjunto con con la sociedad civil y además utilizamos mecanismos de transparencia proactiva con tecnologías de la información, vamos a tener una ventaja comparativa muy importante por sobre nuestros competidores que hoy día están puestos, como les digo, el 94% de los recursos en los municipios que han tenido casos de corrupción son de la derecha. Y eso es un dato estudiado hoy día y el 87% son de la UDI. Así que, bueno, eso no nos tiene que contentar, ni sentirnos satisfechos, porque pues todavía tenemos un desafío del 6%. Hay un 6% de nosotros que se ha portado mal, tenemos que reducirlo a cero, pero tenemos que salir con una fuerte agenda en materia de control de corrupción y yo creo que aquí el gobierno abierto puede aportar muchísimo en la recuperación de confianza en las instituciones públicas. Creo que había otra lámina más sobre este tema. Bueno, acá están los 4 pilares de gobierno abierto, que es lo que yo les decía: transparencia, rendición de cuentas, una colaboración, alianzas con público-privadas, pero también con la ciudadanía, participación ciudadana y mucha utilización de tecnologías de la información. Solamente les doy el caso, que es un caso concreto. Efectivamente, si ustedes se meten a Peñalolén, se meten a Renca, se meten a San Joaquín, a Maipú, que hoy día son los 4 municipios que están en la Alianza del Gobierno Abierto Internacional, son los 4 municipios en Chile que están en la Alianza del Gobierno Abierto Internacional, les puede servir como guía orientativa para poder ponerlo en sus programas de campaña y empujar la transparencia, la utilización de tecnologías de información y la participación ciudadana desde una perspectiva de la nueva gestión pública que tiene que ver con gobierno abierto en el Estado. Pasemos a las últimas láminas. Yo solamente quiero detenerme en qué es lo que afecta a la corrupción, que es la otra lámina, y con eso termino. Uno, si nosotros tenemos fenómenos de corrupción, eso afecta a las bases de la institucionalidad democrática, y eso hay que entenderlo. La crisis de la democracia que tenemos en nuestro país y que también existe en el mundo, en parte se debe en gran medida a los fenómenos de corrupción que han existido en América Latina o en países en Europa o en Asia o incluso lo que tuvimos en Haití, que prácticamente hoy día ya prácticamente tenemos un Estado fallido. Tenemos también un resultado en torno a la política que es mentiroso, porque si tenemos hechos de corrupción, el raspado de la olla, por ejemplo, tenemos un resultado que es mentiroso. No podríamos decir si Iván Moreira podría haber sido senador o no habría sido senador si no hubiese recibido el raspado de la olla. Por tanto, el fenómeno de corrupción también tiene una afectación en los resultados electorales. Y en términos económicos, a lo que se refiere, por ejemplo, en el mundo local, si yo tengo un municipio con una perspectiva corrupta, voy a tener muchos menos oferentes dispuestos a trabajar en mi municipio. Voy a poder elaborar muchas menos, voy a poder construir muchas menos obras civiles, muchas menos plazas, muchas menos pavimentos, porque la verdad, compañeros y compañeras, es que la corrupción, todo el mundo sabe en qué municipio se está siendo corrompida. ¿Cuáles son los que están dispuestos a tentarse? Entonces, los mismos oferentes se restan de poder participar en aquellos municipios que se conoce que puedan existir fenómenos de corrupción. Por lo tanto, hay un desaliento de la inversión privada a apostar en aquellas instituciones o municipios públicos para poder llevar a cabo construcciones materiales, sobre todo de obras civiles. Y en ese sentido, vamos a tener una mayor oferta de empresas constructoras, por ejemplo, si es que nosotros tenemos una buena política en materia de control de corrupción. Por lo tanto, nos va a costar menos llevar adelante el proceso licitatorio, nos va a costar menos poder poner la plaza, el jardín, las veredas, la pavimentación, el alumbrado público a disposición de nuestras comunidades. Socava la confianza social, afecta especialmente a las mujeres, porque las mayores transferencias que se generan desde el Estado es a las mujeres en el Estado. Por lo tanto, cada peso que le robamos al Estado en materia de corrupción tiene aún una perspectiva de género mayor porque se afecta a las mujeres. Tengo una menor calidad en materia de políticas públicas y, por cierto, que tengo una distorsión en los sectores económicos cuando tengo una corrupción muy anquilosada en el Estado en general. Y eso, con eso estaría terminando, Mauricio, la presentación para que podamos pasar a las preguntas y espero, compañeros y compañeras, que se haya entendido y que tomemos en serio esta agenda, que es una agenda que es absolutamente relevante y que nos involucremos y nos empapemos con la ética, pero no solo una ética normativa, sino que también hay que hablar de una ética socialista.
Los socialistas, en términos de ética, no tenemos la misma ética que un UDI. Nuestra ética tiene que estar sobre el mero cumplimiento normativo, y eso es un desafío importante que tenemos como partido, y por cierto que tiene que ver con un debate cultural relevante en nuestras instituciones y sobre todo en el aparato público. Así que muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias, Eve, por acompañarme en esta presentación. Muchas gracias a ti, Bastián. Bueno, a Evelyn también. Se repitió el plato, Evelyn, esta noche, así que doblemente agradecidos, Evelyn, de que destines tu tiempo después de tu jornada laboral ardua a entregarnos esta información. Los dos temas muy importantes, ¿no? Financiamiento y probidad. Y como lo señaló Bastián, bueno, tendría que haber allí un elemento distintivo en donde la población diga si el candidato es socialista, alguna diferencia o una gran diferencia debe haber con relación a los competidores. Claudio Vergara tiene la palabra. Claudia Vergara. No puedo encender la cámara, compañero, pero mi pregunta es la siguiente. Entiendo que el compañero cuando estaba haciendo su presentación habló de la diferencia entre funcionarios públicos y autoridades. Mi pregunta es, las autoridades cuando tienen conflicto de intereses, ¿cómo podemos ver que estos conflictos no afecten nuestro actuar, digamos, como comunidad? Porque lamentablemente ellos son autoridades, como ya se dijo, pero sí algunos de ellos hacen uso indebido de información municipal y muchas veces benefician a sus familiares con puestos que son de corte político. De hecho, hoy yo tengo un conflicto de intereses grande en mi comuna, lastimosamente desde nuestra coalición, y me gustaría saber cómo abordar eso. Entiendo que la pregunta se la dirige a Bastián. Claudia, Sí, Bastián, por favor. ¿Vamos respondiendo al tiro o anotamos? ¿Sí? ¿Al tiro? De inmediato, Bastián. Así vamos Perfecto. con preguntas ejecutivas, Ya, respuestas breves también. hay dos cosas que yo diferencio en la pregunta. Uno es el conflicto de interés y otro es el uso de información privilegiada, ¿ya? El conflicto de interés es cuando yo naturalmente tengo, no sé, mi hermano puede tener una empresa y no sé, yo quiero comprar cajas de mercadería y mi hermano tiene un almacén que vende cajas de mercadería, ¿ya? Eh, Él tiene todo el derecho de poder vender esas cajas de mercadería y puede postular y seguir con su ejercicio y el negocio y nadie podría decirle nada. El tema es Bastián, que, disculpa, solo para acotar la pregunta y para que sea más clara en el contexto. mejor, Mi sí. pregunta va dirigida a, hoy este conflicto de interés es de conocimiento de la sociedad civil organizada de mi localidad porque afecta a puestos digamos que deberían haber pasado por alta dirección pública y cuyos puestos están siendo entregados a familiares de una persona que es parte del Consejo Municipal. Entonces, en este contexto, lamentablemente se usa la información privilegiada porque se sabía que se necesitaba digamos, este funcionario. No se pasó por alta dirección pública, sino es que a través de una gestión política se entregaron estos cargos. Ya, perfecto. Entiendo un poco más. Claro, la figura no tiene que ver con el conflicto de interés, como el uso de información privilegiada para poder instalar funcionarios públicos cercanos a un concejal. Eh, eh, si es un municipio, entiendo, los municipios no se Sí, regulan por el sistema de alta dirección pública, a no ser que estamos hablando de salud. educación. Ya, ya, perfecto. Bueno, también de salud. El tema está en la Corporación de Educación y Salud y a la vez con puestos de alta dirección pública como son eh, las direcciones de colegios. mm. Mira, yo creo que acá hay un punto central, que es que
Desconozco si quien lo está haciendo sea del PS o no sea del PS, sea de la coalición o no sea de la coalición, pero a mi juicio, la probidad pública debe resguardarse y debe resguardarse venga de donde venga. Lo que yo recomendaría es que si a su juicio las unidades de control interno fracasaron ya en esta cruzada, esto debiese ya ir a una denuncia a la Contraloría General de la República. Si esto tiene una intención política también, yo publicaría ese ingreso al ingreso de la Contraloría General de la República. Desconozco el municipio, así que no quiero afectar a nadie, pero es lo que yo recomendaría. Y de esa forma exponer una situación de una posible vulneración de probidad pública y pondría a una institución autónoma al municipio a solicitar la información y a dar cuenta de esta investigación. Eh, pero por lo que a priori puedo escuchar es que fallaron al parecer como los canales de control interno dentro del municipio. Muchas gracias, Bastián. Compañero Iván Borkowski. Sí, si pudieran hacer algunas precisiones sobre dos o tres cosas. Había alguna confusión que andaba circulando sobre el royalty minero, como si fuese un símil del aporte fiscal al Fondo Común Municipal. Son cosas distintas que en el programa del presidente Boris se habló de 1.000 millones de dólares, cosa que hasta el día de hoy no se ha cumplido. No ha ocurrido. Y por otro lado, creo que es interesante plantear o explicar con más detalle la responsabilidad administrativa y civil que se pudiera tener por parte de los concejales en temas presupuestarios, que existe en la ley, en las modificaciones del 2014. Hay que estar ojo porque se señala una serie de responsabilidades que hay. Incorporar el tema del informe trimestral que tiene que entregar el director de control a raíz de la obligatoriedad que hay en esto, porque a uno le permite como concejal o concejala ir sabiendo cómo va las finanzas, digamos, trimestralmente. Y lo otro que se mencionó que el alcalde es la autoridad política, pero también hay que señalar que el alcalde es funcionario, tiene ese doble rol, ¿cierto?, de funcionario. Solamente los concejales, concejalas, son solamente autoridad política. Pero solicitar esas precisiones como para que vaya quedando un poquitito más de claridad en términos, sobre todo la responsabilidad civil y administrativa que tienen los concejales, al lado de las pocas facultades, lo digo con claridad. Gracias, Iván. Yo no sé, bueno, tú mismo respondiste, Iván, precisando y entregándonos información. Entonces, yo no sé, Evelyn, Bastián, si es que quieren Sí. No, yo creo que redondear un Iván lo poco dejó más lo súper que... claro, efectivamente es así, y respecto además se establece claramente, no es que uno como concejal, si no quiere hacer ejecución presupuestaria, rechace todas las licitaciones, también está normado de acuerdo a cuál es el ejercicio respecto a no interrumpir la gestión municipal, por lo tanto también ser claro en ese rol, que es un rol de control, no de obstrucción, porque también está normado está establecido en la norma. Sebastián, si quieres complementar. Sí, yo incluso lo mencionaba como una falta de la probidad, el entorpecimiento al correcto funcionamiento, la falta de eficiencia por parte de la administración del Estado, una falta de la probidad que un concejal vaya y te rechace todo porque quiere rechazar todo y que no haya justificaciones justamente de por qué lo rechaza. Y tal como dice Iván, hay un rol como una especie como de rol subsidiario de los concejales sobre las decisiones que se toman en el Consejo Municipal y que tiene que ver, por cierto, con temas presupuestarios, una licitación mal adjudicada, un oferente que se haya visto con, no sé, con una especie como de lucro cesante, porque no se gana una licitación. Los concejales actúan de forma subsidiaria, efectivamente, tal como dice Iván, con el cambio de la ley. Sobre lo otro, el alcalde es jefe de servicio y autoridad política, por tanto, en su calidad de jefe de servicio es funcionario público, efectivamente. Y sobre el royalty son dos cosas distintas al Fondo Común Municipal y lo que se hizo ahora como por parte del gobierno fue poner una especie como de fondo espejo que adelantó el ingreso de la plata el año 2024, siendo que la recaudación empieza el año 2025. Y el 2025 va a llegar el doble de recursos aproximadamente a lo que hoy día están llegando a los municipios. Por tanto, cada uno de los candidatos y candidatas que hoy día están en esta capacitación deben saber que si no son autoridades, bueno, el próximo año es el doble de plata que va a recibir ese municipio. Por tanto, pueden elaborar en sus programas de gobierno
con el doble de recursos que se perciben por efecto del royalty minero. Catemu, por ejemplo, aumenta en un 15% su presupuesto de un año a otro gracias al royalty minero, lo que por cierto, es una muy buena noticia. Muchas gracias, Bastián. Evelyn, no sé si hay otra pregunta. Nos quedan pocos minutos, 5 minutos, 7 minutos de, Hay una en de el chat, tiempo en este módulo. En el chat tenemos una pregunta, un compañero que prefirió hacerla por esta vía. Señala Ricardo Parra. ¿Cómo se puede conciliar el combate a la corrupción con que no necesariamente la Contraloría pueda pronunciarse sobre los aspectos de mérito y conveniencia de las decisiones políticas o administrativas? No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo se puede conciliar Sí, el combate a la corrupción con que sí, yo no le, yo le necesariamente pediría la al compañero Contraloría... Ricardo Parra que haga Hola, la hola. pregunta y nos explique. Mejor le explico por acá. Que básicamente lo que hace Contraloría con una decisión política está bien fundamentada legalmente, no se pueden pronunciar sobre el mérito o conveniencia, sino que básicamente evalúa si es que cumple con la legalidad o no. Y como bien sabemos, dentro de la legalidad es un parado para muchas cosas, básicamente. Ese en resumen el asunto. ¿Cómo se puede conciliar ambas situaciones? Porque también la administración tiene derecho a tomar decisiones, más allá de que sean de izquierda o de derecha, tienen que tomar decisiones que puede que no estemos de acuerdo con ellas, pero pasa eso. Tampoco todo puede ser corrupción, a eso me refería. ¿Cómo se puede conciliar eso? Perfecto, sí. Yo creo que ahí hay un debate en torno a la discrecionalidad, ¿ya? Hasta dónde podemos tomar ciertas decisiones que no vulneren la legalidad. Y la legalidad, por cierto, que no puede ser vulnerada. Y en el Estado se puede hacer solamente aquello que esté permitido realizarse, a diferencia del sector privado, que se puede hacer todo lo que no esté prohibido hacerse. Y ese es un principio dentro de la administración del Estado. Entonces, en ese sentido, mi recomendación en esa consulta es la batalla cultural al interior de las instituciones públicas son fundamentales. Las elaboraciones de códigos de ética, las capacitaciones, las conformaciones de comités de integridad, de comités de ética al interior del servicio, el involucrar a las nuevas autoridades, pero también a los funcionarios de carrera en estas materias de control de corrupción y de buenas prácticas laborales. La aplicación de encuestas internas, el pedir asesoramiento a otras instituciones o a otras ONG y yo aplicarme encuestas de percepción. ¿Cómo me percibo yo como municipio? ¿Me percibo un municipio corrupto? ¿Me percibo que en mi división o en mi dirección hay un fenómeno de corrupción? Y que los funcionarios opinen, que los funcionarios te digan. Mira, y si yo tengo alta sensibilidad o alta percepción de que pueden haber fenómenos de corrupción, bueno, tengo que intervenir en esas direcciones. Pero no intervenir con garrote, intervenir con capacitación, intervenir con que el tema de la propiedad es fundamental, de que cada peso que se gasta en corrupción es un peso que no le llega a la gente. Y por cierto, que una vez detectada, tienen que haber sanciones acorde a la detección. A mí en particular me tocó despedir personas por consumo de alcohol dentro del servicio, en horario laboral. Y fueron desvinculados y se terminó por el cierre y fueron destituidos. Desde ahí no hay más juerga dentro del municipio, dentro de los parques. Entonces, también tiene que haber un comportamiento de las autoridades. Una vez detectada los fenómenos de corrupción, donde la sanción sea acorde a la falta. Entonces, yo creo que hay un trabajo en materia cultural. No me voy a meter en los temas legales porque no es una labor legislativa, pero para quienes son jefes de servicios, para quienes les vaya a tocar el día de mañana quizás ser incluso un fiscal, si hay un funcionario público que le pueda tocar ser fiscal en un procedimiento y un sumario administrativo, bueno, yo creo que también la sanción es un elemento determinante que tiene que ver con la aplicación de la justicia. Gracias, Bastián. Le damos la palabra a Aldo Cortés para que haga la pregunta y con eso terminamos la ronda de preguntas y luego va a cerrar la sesión Fernando Kraus. Aldo, por favor. Hola compañeras y compañeros, muy buenas noches a todos. Saludar a nuestros expositores, el compañero Bastián, la compañera Evelyn. Bueno, mi pregunta radica en lo siguiente, en un fenómeno que se dio, que es muy bullado, que en cuanto a los intereses relacionados con las constructoras. Como bien sabemos, en Estación Central
hubo un fenómeno que donde habían vacíos legales y decadencia en los planos reguladores, se llegó y se construyeron verdaderos guetos verticales. Ahora, en relación a eso, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué facultades tienen los concejales como para evitar ese tipo de proliferación de mega edificios que sin lugar a duda da para sospecha tanto de corrupción como también afecta mucho el buen vivir de barrio emblemático, como lo fue en este caso que me refiero de Toro Mazote en Estación Central? Gracias, Aldo. Bueno, Evelyn, podemos complementar con Bastián porque sin duda tener, sin un plano, si la comuna no tiene un plan regulador comunal, lo que regula es el plan regulador regional. Por lo tanto, deja mucho espacio, que fue la situación que pasó en la comuna de Estación Central y muchos otros que no tienen, porque además el proceso de construcción de un plan regulador es un proceso que tiene que tener distintas etapas, se hacen procesos de participación, por lo tanto, dura bastantes meses. Mientras yo decido como municipio el diseño, establezco el diseño del nuevo plan regulador, se pueden congelar los permisos hasta que yo obtenga el nuevo plan regulador, pero sin duda es parte también de la voluntad y la gestión del municipio, en la celeridad que se le coloca. Y respecto a aquello, ahí está la labor fiscalizadora de los concejales, por un lado respecto a los plazos de cumplimiento que están establecidos para el diseño de un plan regulador. Segundo, es parte de las funciones del municipio contar con un plan regulador, por lo tanto, si no hay voluntad del alcalde, también es parte de sus funciones. Por lo tanto, también se puede abordar desde ese punto de vista que no está realizando sus funciones propias de alcalde o alcaldesa al no contar con un plan regulador. Sebastián, si quieres complementar. Sí, yo complementar lo que dice el plan regulador comunal es el instrumento de gestión que regula hasta qué altura en definitiva y cómo se construye. La no existencia de un plan regulador comunal obliga a que en definitiva tú tengas que utilizar el plan regulador regional y es demasiado amplio y estamos recién en las discusiones de los gobiernos regionales y estamos recién entrando en esta materia. Eh, si quieren presionar a un alcalde que no quiere estar en esta discusión, yo optaría por iniciar acciones en Contraloría General de la República de forma reiterada por notable abandono de deberes de la actualización del plan regulador comunal. En una de esas encontramos una vía de presión efectiva para que eso no ocurra. Y evitemos efectivamente lo que ocurrió en Estación Central, que es una barbaridad, que a partir de un vacío legal, de una no existencia del plano regulador comunal, eh, hay personas viviendo en condiciones de absoluto hacinamiento. Yo sobre el plan regulador comunal, hay que entender que también de repente somos muy estrictos y eh, es un instrumento flexible. Ya los planes reguladores comunales tampoco tienen que cambiarse por completo. Uno puede ir sectorizando, uno puede cambiar ciertas zonas del plan regulador comunal. Por tanto, también es un instrumento que puede servir de dar mayor flexibilidad si existe un plan regulador comunal, bueno, quizás va a cambiar la composición de ese territorio a partir de nuevas inversiones, de un nuevo polo industrial o un nuevo polo comercial, y vamos a estar hablando de otro tipo de sector de planificación urbana en una determinada zona. Y para eso también sirve que tener planos reguladores que puedan ser flexibles y no necesariamente cambiar un plano regulador completo de la comuna, sino que también irnos enfocando en ciertas zonas determinadas, lo que hace mucho más rápida la gestión del Estado en este sentido. gracias, Bastián. La última pregunta, don Mauricio Vergara. Gracias, tocayo, y un saludo a ambos expositores y muchas gracias por esta iniciativa. Y a propósito de los temas que estaban tocando y de los datos de la realidad, hoy día tenemos una cantidad importante de alcaldes que están siendo procesados, hay una cantidad importante también de concejales que están metidos en algunos temas complejos y claro, uno que tiene interés de iniciar esta participación, en este caso, en el caso mío como concejal,
Me preocupa si efectivamente tenemos o vamos a tener las herramientas necesarias para poder evitar todos estos actos de corrupción que estamos viendo diariamente en las noticias y que están ocurriendo en el país. Y por lo tanto, y un poco para orientar bien la consulta, es que a propósito de la normativa existente hoy día, a simple vista uno puede decir que no da cuenta de la realidad y que por lo tanto las herramientas que tenemos no son suficientes para combatir los actos de corrupción que están ocurriendo a nivel de los municipios, de las corporaciones, etc. Porque no estamos hablando de alguna isla, sino que se ha permeado lamentablemente a nivel de muchos municipios, tanto nuestros como de la oposición. Entonces yo no sé si la solución, que muchas veces la veo acá en nuestro país, es que sacamos más leyes para resolverse estas cosas, pero ¿dónde podrían estar los énfasis en ciertas modificaciones legales que podamos hacer o que podamos proponer a la comunidad para que se mejore la gestión municipal y se puedan evitar estos actos de corrupción que hoy día efectivamente también tienen bajo la mirada pública una muy mala imagen respecto de la gestión que están haciendo los municipios? Gracias. Gracias, Mauricio. Fue más bien una intervención que una pregunta. Se agradece. Eve, no sé si quieres decir algo. Dime, Mauricio. No, era a propósito, si creemos pertinente una modificación legal respecto a las atribuciones que tienen hoy día los municipios y cuáles podrían ser los énfasis o en qué áreas específicas podemos influir nosotros respecto de cuáles son las necesidades donde, o los espacios donde podemos mejorar lo que se está haciendo a nivel de prevenir los actos de corrupción. Ok, muchas gracias. Yo solo, Bastián es más especialista, pero solo decir que no todo se soluciona solo con mejoras legales. Hay mejoras hoy día con el cumplimiento, con resguardar desde la labor de concejal el cumplimiento de todo lo que planteó Bastián y sobre todo poner énfasis en aspectos como los gobiernos abiertos, lo que están haciendo hoy día estos 4 municipios de la región metropolitana como formato piloto. Sin duda ayuda a que no tan solo los concejales, sino que también el control social de la comunidad esté atento a todos estos procesos y poder prevenir. Mientras mayor transparencia, mientras más información tenga la comunidad, se puede prever mejor estos aspectos. Por lo tanto, yo creo que hoy día en lo inmediato, más allá de nuevos proyectos o procesos legales que puedan demorar mucho tiempo, resguardar que se den respuestas en los tiempos adecuados, que existan las respuestas adecuadas, que se cumplan las declaraciones de intereses y patrimonio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy día es más que nada resguardar que lo existente se haga. No sé, Bastián, ahí para que tú complementes. Yo solo complementar 2 cosas. Uno, que creo que hay una institucionalidad que está demasiado dejada de lado y que es la unidad de análisis financiero. La corrupción tiene que ver con el dinero. Nadie es corrompido si es que no tiene un aporte o un beneficio económico. Por consiguiente, la unidad de análisis financiero es una unidad que es demasiado débil en términos de cuerpo, de fortaleza, de fiscalización. Y yo creo que ahí hay no sé si un cambio legal, pero al menos se requieren más recursos y se requiere aumentar esa dotación de personal por parte del gobierno central. No sé, yo solo mandar una experiencia, yo mandé un reporte de operaciones, he mandado 2 reportes de operaciones sospechosas que no son en sí mismos delitos, sino que son situaciones anómalas que se producen dentro de un servicio y que yo les pido a la UAF que investigue. Bueno, no he recibido respuesta. ¿Ya? Y ese es un problema. Ese es un problema del gobierno central que debe saber poner mayores disposiciones en materia de fiscalización que tiene que ver con la persecución del dinero. Y lo segundo que tiene que ver con la sistematización de datos. Es imposible que tengamos a tanta gente fiscalizando y cruzando datos, leyendo la declaración de patrimonio, leyendo la cuenta bancaria, leyendo servicios puestos internos, leyendo el conservador. Bueno, necesitamos una gran agencia nacional de datos que cruce la información, que sistematice información y que en definitiva la capacidad o el patrimonio que cada autoridad pública tenga, que hoy día ya son determinadas como personas políticamente expuestas, o sea, las que son autoridades públicas, las que son administradores municipales, los que son directivos, ya tienen una calidad especial en términos jurídicos, ¿ya? Y tenemos que entregar más información. El problema es que esa información tiene que estar cruzada.
Y una persona no va a tener la capacidad de poder leer, cruzar esa información. Necesitamos un motor de búsqueda en el Estado que te entrecruce esa información y eso necesitamos un sistema, una Agencia Nacional de Datos. Y por cierto, absolutamente de acuerdo con la EVE, gobierno abierto, yo creo que tiene que ver con una nueva perspectiva de gestión pública, transparentar más datos, poner más información a disposición, porque en la medida que haya más ojos encima de la gestión pública, más información encima de la gestión pública, va a haber mayor fiscalización y mayor control de aquellos que quieran desviarse del camino del Señor. Así que eso para poder cerrar. Gracias, Bastián. Gracias. Compañero Luis Navarrete, la palabra, la última era de Mauricio, así que te voy a pedir por favor que seas muy estricto en tu pregunta para acotarnos a los tiempos. Es muy importante que respetemos nuestro tiempo. Así que adelante. Absolutamente, compañero. Va a ser muy, muy breve. Lo mío más bien es un comentario breve que tiene que ver, primero, agradecer las excelentes exposiciones y que se hubieran dado el tiempo para poder informarnos cosas que son muy importantes. Le decía de que yo creo que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno que cruza transversalmente todos los partidos, particularmente los partidos de derecha. Y para enfrentar la corrupción, nosotros como Partido Socialista, yo creo que tenemos al menos un par de mecanismos. Y se me ocurre que se debe poner un poco más de atención en la elección de nuestros candidatos. Más allá incluso de que estuvieran ocupando cargos públicos y que puedan representar una posibilidad de reelección. Ojo con eso, porque en algunos casos, hay bastante evidencia de que pudieran estar ocurriendo algunas cuestiones anómalas dentro de algún municipio y espero que el partido no se tiente en el sentido de dejar pasar información relevante en la toma de decisión de algún futuro candidato. Eso creo que sería una muy buena señal de real preocupación de parte de nuestro partido respecto de quienes nos van a representar a futuro y que nos pueden hacer pasar más de algún mal rato, como lamentablemente ya lo hemos pasado. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias además porque efectivamente fue escueta tu intervención y bastante potente en términos políticos. Ahora, para terminar, le voy a dar la palabra al director ejecutivo del Instituto Igualdad, don Fernando Kraus. Bueno, muchas gracias Mauricio y a todas las compañeras y compañeros que están acá. Quiero hacer un par de comentarios muy breves. El primero, hace unos días atrás, Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia, afirmó que la corrupción en los municipios en Chile era una cuestión sistémica. Y probablemente esta es la deuda de una parte de la reforma del Estado que está atrincando, llamémoslo así, está demandando una reforma potente, digamos, al mundo municipal. Ahora, no olvidemos lo siguiente. Así como no hay socialismo sin socialistas y no hay democracia sin demócratas, no hay probidad sin gente proba. Siempre va a haber personas que van a tratar de vulnerar el sistema. Y si no hay compañeras y compañeros probos, bueno, ahí vamos a tener un problema. El Partido Socialista ha tomado algún tipo de decisión y ha avanzado respecto a otros partidos. Nosotros, por ejemplo, somos un partido que ya no llevamos candidaturas que estén formalizadas a propósito del debate nacional que hay sobre ciertos funcionarios públicos. El Partido Socialista no lleva candidatos que sean formalizados o formalizadas. Y eso es un avance respecto de otros partidos que igual los llevan. Entonces, eso es un avance y tenemos que destacarlo. Compañeras y compañeros que siendo socialistas, que se han visto involucrados en situaciones de ese tipo, el Tribunal Supremo del Partido los ha simplemente o suspendido o expulsado, o estas mismas personas han tomado la decisión de salirse. Y es bueno que lo conozcamos. Esas son el tipo de decisiones políticas que a veces son difíciles porque la política siempre está buscando maximizar resultados y no todos los partidos tienen el coraje de tomar un tipo de decisión de ese tipo. Dos pequeñas cosas. La primera, el año pasado, junto con la Asociación Chilena de Municipalidades, y participó también Bastián, elaboramos un manual, ¿verdad?, para la probidad y la transparencia, que vamos a intentar enviar, vamos a ver porque es un poquito pesado, si lo enviamos por mail. Es un manual actualizado que actualiza algún trabajo que ya se había hecho antes y en el cual, entiendo, y no me equivoco, participó también Iván Borkowski, que es uno de nuestros municipalistas estrella como una gran experiencia en el Partido Socialista que está acá, así que le agradecemos que esté ayudándonos en esta tarea y lo vamos a enviar. Y lo segundo
está en segundo trámite constitucional una ley que viene de alguna manera a fortalecer todo el tema de la probidad y la transparencia a nivel municipal con un concepto que es un poco más amplio, que es la ley de integridad pública. Tenemos que tratar de buscar un poquitito cuáles son los conceptos de esta nueva ley de integridad pública municipal para estar a la vanguardia, llamémoslo así, de estos temas. Estos temas no siempre son determinantes en los resultados políticos. En todo el mundo tenemos candidatos que han sido muy corruptos y que igual salen electos por parte de la población. Sin embargo, lo que nosotros sí sabemos es que esto es determinante para la confianza y para la calidad de la democracia. Por lo tanto, tiene que ser un elemento del cual nosotros nos apropiemos, y en eso, bueno, estamos trabajando, apoyando desde el Instituto Igualdad y tratando también todos porque el Partido Socialista fortalezca esta dimensión. Así que dicho eso, agradecerle su participación. Esta es la tercera sesión, ha sido hasta ahora con muy buena convocatoria, casi más de 70 personas, casi 80 personas. Les agradecemos mucho su participación, su asistencia, y entiendo, Mauricio, que en 2 días más nos volveremos a ver, ya con los temas de estrategias de campaña, con 2 excelentes ponentes. Va a estar con nosotros Karina Delfino, la compañera alcaldesa de Quinta Normal, y el compañero Hernán García. Esto es el lunes, ¿no? Si mal no recuerdo, encargado nacional electoral. Así que muchas gracias, buenas noches a todas y a todos, y seguimos acá aprendiendo, porque cada sesión es un nuevo aprendizaje para salir con las mejores fuerzas y energías a ganar la elección municipal. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas Nos vemos. noches. Buenas noches. Buenas Chao, noches. chao. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. Buenas noches, gracias. compañeros. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, compañero. Buenas noches, gracias. Gracias.